Muy buenos días. Viernes 9 de septiembre del 2022. Nos encontramos con el ingeniero Ramón Alburquerque, una de las mentes más brillantes en la República Dominicana. Vamos a tocar con Ramón, antes de venir al patio dominicano, el tema que él domina bastante, que es el problema energético que está sufriendo Europa en estos momentos. Don Ramón, bienvenido a esta plataforma. Muchísimas gracias. El mundo está viviendo un momento absurdo. La guerra en Ucrania es absurda. Y es absurda porque ya el mundo entero la perdió. El mundo entero fue derrotado en esa guerra sin que haya sido derrotado los países en guerra. Ucrania todavía no ha sido oficialmente derrotada, aunque Rusia ha avanzado demasiado. Pero tampoco Rusia ha sido derrotada. ¿Y por qué es absurda? Bueno, porque parece que los estrategas de Estados Unidos y de Europa, en parte Europa no estaba con la guerra, esa guerra se la impuso Estados Unidos a Europa. ¿Y cómo pudo imponérsela? Porque hay que recordar que Alemania, que es el país más fuerte en Europa, de la Unión Europea, todavía está ocupada militarmente tras la Segunda Guerra Mundial por haber perdido la guerra, y hay más de 33,000 tropas de Estados Unidos en bases militares en Alemania. Entonces, y Alemania tiene prohibición de determinados productos, fabricaciones que estén vinculadas a la guerra. Scholz, el canciller, que su función es primer ministro, estaba en contra, porque su partido, el Partido Socialdemócrata, el SPD alemán, es socio de Putin. Y es Schröder, ex canciller alemán, socialdemócrata, el que hizo las alianzas con Putin para crear la corporación que construyó el Nord Stream 1, que es el gasoducto que va desde Rusia a Alemania, y ahora terminó de construir el Nord Stream 2, que está pendiente de certificación. Y que representa los intereses rusos en la propia Alemania. Claro que sí, porque son socios, 50-50. Pero con ese Nord Stream 2 entrarían 60 millones de metros cúbicos diarios adicionales a Europa. Porque por el Nord Stream 1 ya entran 54 millones. Y ya por el 2 no habrían los problemas que se estaban generando con el 1. Ya Rusia en disputa, todavía no se estaba en guerra, en disputa con la propia Ucrania. Claro, por Ucrania, Rusia tiene, cruzando Ucrania, 7 gasoductos. Por Bielorrusia, 2. Por eso hay 11 gasoductos que llevan gas natural desde Rusia hasta Europa. Cerca del 50% de todo el gas que utiliza Europa, los 27 países miembros de la Unión Europea, más 5 que quieren ingresar pendientes de certificación, pues se nutren del gas ruso. Solo hay 2 gasoductos más que llevan gas a Europa por gasoducto, que es uno que va desde Azerbaiyán, que llega al sur por Apulia, al sur de Italia. Y entonces los gasoductos que van desde Argelia, pasan por Marruecos, se unen ahí a una línea y entran a España. Por eso España recibe, España solo depende en un 7% del gas ruso,
Pero esa guerra es absurda también. Una preguntita, ingeniero, Sí. usted que domina este tema. ¿Usted cree que ahora se está debatiendo si sería factible extender ese gasoducto que llega de Argelia, pasa por Marruecos y llega a España al resto de la Unión Europea? Sí, hay un proyecto, pero tiene que pasar por Francia, que tienen los alemanes y que ha trabajado muy bien Scholz, el canciller, y Pedro Sánchez, que fueron a ver a Macron para que se uniera. Pero no le gusta mucho la idea a Macron. No, a Macron lo rechazó. Sería un proyecto que iría, como España tiene el 33% de la capacidad de regasificación de gas natural, y eso lo vamos a explicar, de toda Europa, unido al hecho de que tiene estos gasoductos desde el sur, pues cruzarían de España a través de Francia a los demás países, básicamente Alemania, y de ahí se distribuiría en gasoductos en líneas secundarias a toda Europa. Pero el tema es que esa guerra es absurda porque Europa le está suministrando armamentos a Ucrania. Esto alargará la guerra. Y alargará la agonía de ellos con la escasez de gas natural. Alargará la agonía de Europa, porque si la guerra continúa, las amenazas de Rusia de cortarle todo el gas, tarde o temprano se cumplirán. Que ya se están cumpliendo. Ya se están cumpliendo, y si terminan de cumplirse, ¿cómo Rusia podría sobrevivir? ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente no está obligada a conocer los detalles de este tema del gas natural. Todos los continentes tienen gasoductos, desde los lugares de donde se extrae el gas para llevarlo a los puntos de consumo. Ese gas que se transmite por esas tuberías es a presión atmosférica, o a unas 1442 psi, que quiere decir libra por pulgada cuadrada. Ahora bien, el gas que se transporta, el gas que Estados Unidos, vamos a suponer que Rusia le cortara el gas a Europa. ¿Cómo podría reponer ese gas? Europa podría sobrevivir por 1 o 2 meses haciendo fuertes ahorros, porque Europa tiene sus reservas estratégicas, que estaba comprándole aceleradamente más gas a Rusia que antes de la guerra para llenar todas sus reservas estratégicas. Pero han tenido Alemania, la propia Alemania, ha tenido que ir liberando de ese almacenamiento que tenía. Sí, pero bueno, ellos van construyendo. Tienen Alemania tiene un 62% de las reservas ya llenas. No ha podido llegar al 100%, pero para llenarlo, cada vez que demandan más gas, días antes del inicio de la guerra, le estaban pagando 1.000 millones de euros por día a Rusia. Pero ahora, con el precio triplicado y cuadruplicado, le estaban pagando 4.000 millones, 3.600, 4.000 millones por día. Y por eso es que ellos han buscado ponerle un tope al precio de los combustibles de Rusia, uniéndose Estados Unidos y toda la Unión Europea, porque estamos cayendo en los absurdos que le estoy mencionando. Están enriqueciendo a Rusia más que nunca en medio de la guerra, pero le están suministrando armas para continuar una guerra que a ellos es que los puede dejar sin gas y hacer zozobrar sus economías, que empiece el otoño y que viene zumbando el invierno. Hasta la propia OTAN dijo recientemente que Europa debe prepararse para un invierno infernal. Claro, entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se puede, Rafael, reponer el gas que Rusia deje de entregarle? ¿Cómo? Porque todos los continentes tienen gasoductos. Claro, mire, desde Siberia, porque usted sabe que los continentes, todo excepto América, todos los continentes están en un hemisferio del planeta.
Europa y Asia están pegados, uno al lado del otro. Están ¿en cuál hemisferio? En el hemisferio norte. África está en el hemisferio sur. Oceanía está en el hemisferio sur, pero muy profundo al sur. ¿Cuál es el único continente que está en todos los hemisferios? América, que está desde el polo norte al polo sur. América es el único continente en que es que América tiene tantas cosas propias. América es el único continente que tiene el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio en su territorio. Pero es el único también que tiene todas las estaciones del año al mismo tiempo. Porque en Europa, cuando es invierno en Europa, es invierno en Europa entera. En Asia también. Sí. Y cuando es invierno en África, es invierno en Oceanía. Pero cuando es invierno en Oceanía y en África, no es invierno en Europa y en Asia. Pero no importa, América tiene todas las estaciones. Cuando es invierno en Estados Unidos, es verano en Argentina. Y cuando es invierno en Chile, entonces es verano en Canadá o en Alaska. En fin, tenemos todo en América. Bueno, si Estados Unidos quisiera suplir el gas que Rusia deje de venderle a Europa, ¿cómo podría hacerlo? A través de barcos. No puede ser por gasoducto, porque no hay gasoducto por el Océano Atlántico, ni hay gasoducto a través del Océano Pacífico. Entre los océanos no hay gasoductos. Entonces, ¿cómo sería? Por barco. Pero esos barcos, ¿qué son? Barcos especializados de altísima tecnología. Esos son los llamados barcos criogénicos, barcos metaneros criogénico. ¿Por qué? Porque esos barcos tienen que tener una super máquina de refrigeración que logran temperatura de menos 160 grados centígrados, 3 veces más frío que en los polos, para poder mantener el gas natural líquido. Porque esos barcos, para poder exportar gas por un barco, tiene que haber una planta que tome el gas natural donde se produzca. Escuchen bien esto, que toma el gas natural donde se produzca, lo licúe. ¿Y qué significa licuarlo? Bajarlo a menos 162 grados centígrados, aplicarle un poco de presión, licuarlo y meter 160 galones a presión atmosférica en un solo galón líquido. Entonces ese gas que va a ir por los barcos equivale a que 600 galones de gas del que va por los gasoductos irá en un solo galón en el barco. ¿Y cómo se llaman esas plantas que hacen ese trabajo de licuar el gas natural? Se llaman plantas criogénicas de licuefacción de gas natural. Nosotros tenemos una aquí en Andrés Boca Chica, la primera que se instaló en toda América. En América entera no había, en América Latina, perdón, en Estados Unidos sí había y en Canadá. Pero en el 2002 se instaló aquí la primera y en el resto, y la segunda se ha instalado en Panamá ahora. Entonces, si Estados Unidos quisiera reponer el gas ruso a Europa, tendría la cantidad de plantas criogénicas suficiente, porque es cualquier cantidad de gas que necesitaría, pero los barcos no existen porque solo hay 262 barcos metaneros y los que hay están comprometidos. Supongamos que puedan dar un poco más de viajes extras, pero esa distancia de América o de Qatar o de Saudi Arabia, Arabia del Sur, es muy difícil, o de Australia. ¿Y tiene Europa la estructura para recibir el gas Tampoco, en barco? Mire qué inteligente. Si se necesita construir como 40 o 50 plantas grandísimas en Estados Unidos, adicionales a las que hay, para poder venderle gas a Europa, entonces hay que preguntarse,
ese gas no se descarga en cualquier lugar. No, tiene que ser la misma estructura. La misma estructura, el mismo tipo de máquina, el mismo tipo de planta, que esas se llaman entonces, cuando el barco llega, hay que regasificar, porque el gas llega líquido en el barco. Entonces hay que regasificarlo para trasvasarlo de manera gaseosa a la planta. Pero ahí mismo la planta tiene que entonces licuarlo de nuevo. Entonces tiene que hacer una relicuefacción y mantenerlo en almacén, porque no se puede mantener en almacén en forma gaseosa. Entonces mantenerlo en forma líquida para guardarlo, para después, mire qué cosa, regasificarlo otra vez para meterlo e inyectarlo en otras tuberías secundarias y distribuirlo. Entonces, lo que estamos diciendo es que eso lleva 3, 4, 5, 6 años poniendo toda la capacidad de construcción de plantas criogénicas a trabajar 24/7 para poder. Entonces, esa guerra es absurda. ¿Y cuál sería, ingeniero, la diferencia de ese gas que suministra o estaba suministrando Rusia a través de su diferentes gasoductos al gas que podría venir de Qatar, de Arabia Saudí o del propio Estados Unidos? No, el mismo gas, porque el gas... No, el precio. ¿Cuál sería la diferencia en precio? Ahí tendría que haber, cuando menos... No, lo que ha ocurrido con el gas natural debe ser explicado. En el 2021, República Dominicana pagó el gas a $2.50 por el millón de BTU. El gas es así que se venden, y los que estén interesados en conocer algo sobre el gas natural es muy fácil, pueden entrar en internet, solo tienen que escribir la palabra Henry Hub, Henry, así mismo como se escribe, y Hub, H-U-B, Henry Hub Natural Gas. Y si quieren en español, gas natural, motor de búsqueda, Henry Hub, gas natural, Henry Hub. Le va a salir ahí todos los cuadros y le va a salir todo. Y le va a informar que en el 2021 el precio que pagó República Dominicana, por decir República Dominicana, tomarlo como caso, fue de $2.50, $2.90 por millón de BTU. ¿Usted sabe a cómo está ahora? A 9. Ha multiplicado por más de 3. República Dominicana tendrá que buscar solo para el gas natural, porque ya el 40% de su electricidad se produce de gas natural, más de 390 millones, 400 millones solo por el gas, y no estamos hablando del carbón mineral, que ahí sí ha habido una explosión de precio. El precio promedio que pagamos fue de $75 en el 2021 y ahora está 420. El país ahí tendrá que buscar más de 1.000 millones, porque ya el 32% de la electricidad se produce con carbón mineral, y nada que decir del petróleo. Entonces esa guerra, volviendo al tema de la guerra, es una guerra absurda, porque Estados Unidos está detrás, atizando esta guerra. Es Estados Unidos el que puso a Europa en este absurdo, lo forzó. Yo no estoy diciendo que Rusia esté libre de pecado, que Putin sea un dechado de moralidad democrática, ni me compete a mí. Puedo emitir un juicio, pero yo no soy el moralizador del mundo. No, sabré que ellos tendrán sus pecados y sus ambiciones. Ahora bien, ¿por qué esta guerra que se ha convertido no en una guerra Ucrania-Rusia? Esta es una guerra Occidente-Oriente. Así es que Estados Unidos la ha concebido, Occidente-Oriente, porque detrás de esto es una guerra para detener al más fuerte aliado que, por una suprema inteligencia y una suprema dotación de recursos naturales en esa inmensa Rusia,
17 millones de kilómetros cuadrados, aunque solo tiene 148 millones de habitantes, pero Rusia hace 14 años planeó lo que iba a hacer, cómo iba a resurgir como potencia. Y miren cómo lo ha logrado, después de caer abatida por el desplome de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y escogió cosas extraordinariamente sensibles para el mundo. ¿Qué ha escogido Rusia para ser una potencia? El desarrollo de su capacidad energética en petróleo. Rusia produce, y por eso digo, ¿dónde estaban las inteligencias preclaras de los estrategas de Estados Unidos que no se recordaron que Rusia produce el 18% del gas natural del mundo? ¿Dónde estaban esas inteligencias que se olvidaron que Rusia produce el 6% del carbón mineral del mundo? ¿Dónde estaban esas inteligencias que olvidaron que Rusia produce el 10% del petróleo del mundo? Pero todavía más. ¿Dónde estaban esas inteligencias que olvidaron que Rusia produce el 18% de todos los fertilizantes del mundo y el 48% de toda la urea? La agricultura del mundo no podría ser sin el suministro de los fertilizantes rusos. Pero como dijo Jair Bolsonaro en Brasil, yo condeno la guerra y condeno la violencia, pero no puedo actuar contra Rusia porque me suministra el 70% de mi fertilizante a precio que Brasil puede comprar, porque Estados Unidos los produce, pero a 3 veces el precio. Entonces, este es la confrontación Occidente-Oriente. Entonces, ¿por qué le marchan a Rusia? Para debilitar a China. Porque China y Rusia tienen una alianza. Y entonces, lo que no han percatado los especialistas norteamericanos es lo peligroso que es, oiga, qué cosa, el silencio de la India, de Pakistán, Bangladesh y los países árabes, que son 1.000 millones, que entre todos juntos, India, que tiene 1.300 millones, Bangladesh y Pakistán, que tienen casi 500 millones, y los países árabes son 2.900 millones de habitantes, que no están en contra de Rusia ni están en contra de China. Y como China y Rusia tienen 1.500 millones, está más de la mitad del mundo. ¿Y qué pasa entonces en América Latina? Que América Latina no está censurando a China ni a Rusia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se ha dejado comer los caramelos. Lamentablemente esto. ¿Y cómo se demuestra? Entre usted a las páginas de cada país y busque Comercio Internacional de Perú, Comercio Histórico del Perú. ¿Qué va a descubrir? Que hace 20 años el 40% de sus intercambios comerciales era con Estados Unidos. Hoy el 34% es con China y solo el 16% con Estados Unidos. Váyase un poquito más abajo, a Chile. Chile el 35%, porque Chile produce el 28% de todo el cobre del mundo. 5.6 millones de toneladas de cobre de 20 millones que produce el mundo. ¿A quién le vende el 80%? A China. Pero váyase entonces un poquito a la Argentina. ¿Qué pasó cuando el G20 se reunió en Argentina invitado por Macri cuando estaba todavía en el poder? Que de eso hará como 1 año y medio. ¿Qué pasó? Que fue Xi Jinping, fue Trump. Trump no firmó un solo contrato con Argentina de intercambio comercial. Xi Jinping firmó 30. Era Argentina de los pocos países que todavía hacían mucho comercio con Estados Unidos, por el orden de 35-36%, y China, y hacía comercio con China en un 24-25%, ya se invirtió todo. Porque esos 30 contratos
en año y medio han hecho una explosión. Vaya a Brasil. Brasil, el 34% de su comercio lo hace con China y el 14 o 13 con Rusia. Y entonces el caso de Venezuela. Entonces, hay que replantear. Para mí, si yo fuera el presidente Biden, si yo fuera el jefe de asesoría o el jefe de estrategia del Departamento de Estado, yo replantearía, porque si Estados Unidos se rindió y se entregó en Vietnam y salió huyendo prácticamente del Vietcong, tal vez tuvo razón. Esa guerra nunca y recientemente de Afganistán. Y recientemente de Afganistán le valdría mucho replegarse. Porque ahora, ya las amenazas que tiene el Partido Demócrata y el presidente Biden de ser derrotado el 4 de noviembre en las próximas elecciones de medio término, ha venido a recibir un respiro ahora, porque el Partido Demócrata se unificó y sacaron lo que se llamó la ley antiinflación, que representa 740 mil millones de dólares en reactivación de la economía. Y esto está impactando ya favorablemente, y eso es lo que queremos. Porque si a Trump no lo meten en la cárcel, va a volver a ser presidente. Va a volver a ser presidente. Entonces, si nosotros fuéramos influyentes, replantearíamos esa guerra, porque esa es una guerra absurda, que el mundo la está perdiendo sin que los países que están guerreando hayan terminado todavía la guerra. Si nosotros buscar excusas o sin nosotros profundizar en las raíces de por qué Rusia invade, ataca a Ucrania, yo creo que los norteamericanos se visualizaron que ellos iban a beneficiarse porque ellos iban a terminar, como lo están haciendo en una medida todavía no tan grande, del gas natural a Europa, pero ellos pensaban que podían excluir a Rusia. Ahí le fallaron los cálculos. A ellos le fallaron muchas cosas, porque fíjate una cosa. El gas que produce Rusia equivale casi, coincide casi, con el gas que Australia le vendía a China. Porque Australia es una gran productora de carbón. China consume el 52% de todo el carbón que consume el mundo. China consume 3.900 millones de toneladas por año. Y el mundo solo consume 7.900, casi 8.000 millones. Entonces Australia es un gran productor de carbón y le exportaba, pero Australia, que hay que recordar que la jefa de Estado de Australia era la reina y es el rey de Gran Bretaña. La corona de Gran Bretaña es extremadamente poderosa, porque es también jefe de Estado de Canadá, jefe de Estado casi de todo Oceanía y jefe de Estado de muchas islas del Caribe. Entonces, influencia a 3.900 millones de habitantes. 3.900 millones de habitantes. Es la jefatura de Estado que comanda la mayor cantidad de habitantes del mundo. Mucha gente creía que esta viejita era... No, pero tiene su influencia. Usted verá en estos funerales cómo casi 3.000 millones de personas van a estar llorando y de rodillas. Porque, bueno, entonces, Gran Bretaña se entendió con Estados Unidos, involucraron a Australia en unos pedimentos imprudentes contra China, diciéndole que aclararan bien de dónde venía el virus de la COVID-19, porque había sospecha de que salían de sus laboratorios. Cuando China escuchó esto de el canciller australiano, reaccionó
y le cortó las compras. Y entonces estaba comprando carbón en la India, que es un importante productor de carbón, y se estaba supliendo de varias de esas fuentes. Y entonces está el mismo gas. Entonces, mucho de este gas podrá ser llevado a varios otros sitios, se va a reorientar. Ahora, no, se está reorientando se ya está porque reorientando. Rusia le está vendiendo una gran cantidad de gas a la propia China. Claro, pero hay dos gasoductos maestros. Hay un gasoducto que sale de Xinjiang, baja a Beijing, va por Shandong, Guangdong y sigue hacia arriba, porque Rusia está por encima de China, se origina en Guangdong y sigue hacia arriba y entra a Rusia. Ya ese gasoducto está operando y allí se prevé que en 5 o 6 meses Rusia podrá vender todo el gas que le vendía a la Unión Europea, se lo puede vender. Además, hay países de la Unión Europea que ya están haciendo negociaciones secretas con Rusia. Y yo no diría que tan secreta, ingeniero, porque es que impone su supervivencia. Su supervivencia, así es. Hay países que ya han dicho que no pueden seguir en eso. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Estados Unidos quería hacer una partida con doble o una doble jugada para ganar 2 veces. Cortar la dependencia de Europa, su principal aliado, de Rusia, que es lo mismo que decir de China, y entonces tenerlo más en sus manos suministrándole gas. Esto va a requerir 4, 5, 6 años, pero podrían lograrlo, porque Estados Unidos ahora pasa a ser cada vez más mayor productor de gas natural. De hecho, a pesar de que Rusia tiene tantas potencialidades en la producción de gas, de carbón y de petróleo, Estados Unidos es realmente el líder mundial en producción de petróleo, de gas, gracias a esa nueva tecnología, porque hasta ahora el fracking, que es la fracturación hidráulica, que fue un reenfoque. Nosotros mismos cuando estudiábamos, tuvimos la suerte de estudiar en la universidad que es casi única en el mundo, una universidad privilegiada en el mundo entero. No hay otra con cual compararla, que es The Colorado School of Mines. Colorado School of Mines es una universidad que se especializa en petróleo, en minería, en geofísica, todo esto, y está en Golden, un pueblecito como a unos 32 millas de Colorado. Allí estudiamos nosotros, además de la Universidad de Kansas. ¿Y qué estudiamos nosotros allí? Desde hacía ya mucho tiempo, las lutitas, que es un mineral, que es una arcilla muy endurecida, pero que tiene hasta 38% de petróleo. Pero nunca se había explotado, sabiéndose que las montañas rocosas y que gran parte de las cordilleras de Canadá y de Estados Unidos y de Argentina están llenas y que ahí hay más petróleo que en el subsuelo, tal vez, pero no podemos porque en el subsuelo está el subsuelo de los mares y sabemos que de la superficie. Pero es contaminante el fracking. No. Eso fue una excesiva expresión. Sí, contamina, como contamina Punta Catalina. Pero si es una contaminación que está por debajo de los estándares de tolerancia definidos por la Agencia Internacional de Medioambiental, por el IPCC, por la EPA, Environmental Protection Agency de Estados Unidos, por las leyes nacionales, es verdad que es una contaminación, pero es como decir, ¿una letrina contamina o no contamina? Contamina. Sí, pero los seres humanos no pueden dejar de tenerla. Entonces, eso se define
y se controla, y entonces hay que permitirlo, porque es que la inteligencia del hombre es la que crea y genera esas contaminaciones. Si el hombre no tuviera inteligencia o no desarrollara esas inteligencias, no desarrollara máquinas, no desarrollara productos químicos, se quedara como un animal, todo viviendo en armonía ecológica y no habría ningún tipo de contaminación. Pero si desarrollamos la inteligencia, entonces tenemos que definir los límites de tolerancia de cada contaminante. Entonces, Estados Unidos desarrolló el fracking y hubo mucha violencia porque en protestas, porque ¿qué hace el fracking? Es un pozo que se construye en medio del yacimiento, en medio de la montaña, se hace una explanación y se hace un shaft, como se llama en inglés, que es una columna vertical desde donde se van construyendo radialmente otros túneles. Se monta en superficie una gran planta generadora de vapor sobrecalentado, máquinas que muelan areniscas y escorias, y entonces se produce mucho jabón y una serie de químicos. Todo eso se mezcla y se inyecta en esos túneles radiales a alta presión, se tapa y a los 3 días empieza a emanar gas natural, porque el petróleo presente en las lutitas, en los intersticios de esas piedras, de esas rocas, se va liberando, porque ahí es donde viene la palabra fracturación, y de ahí es que viene el término fracking o fracturación hidráulica. Entonces ya Estados Unidos está produciendo a partir del 2013, por eso fue la caída estrepitosa de los precios del petróleo, que andaban por los 115, 118 dólares y de repente llegaron hasta 28 dólares en una caída estrepitosa en el 2014. ¿A qué se debió? A que Obama le dio rienda suelta, se expuso a perder un poco de popularidad entre los ambientalistas y entonces dio luz verde bancaria y tecnológica para el aprovechamiento de los grandes yacimientos de esquistos bituminosos o lutitas, como se llama este mineral, rico en petróleo, que no está justamente como tradicionalmente creíamos, solo depositado en el subsuelo, en aquellos tiempos prehistóricos, en aquellos tiempos geológicos infinitos, 270 millones de años, fue cuando en los grandes pantanos las bacterias, algas, plantas y animales empezaron morían depositados, tiempo muy frío, y entonces capas sedimentarias de rocas y arena fueron creándose grandes mantos y el peso de las aguas encima la fue consolidando. Luego esas capas emergieron por la presión tectónica y entonces tenemos los grandes yacimientos de petróleo que hemos conocido hasta hoy en el subsuelo. No se había explotado nunca esta modalidad de los yacimientos de esquistos bituminosos o lutitas que contienen tanto o más petróleo que esa forma. Entonces Estados Unidos ha emergido como el gran productor y quiere exportarle y venderle ese gas a Europa y que no se lo venda a Rusia. Ingeniero, la verdad que conversar con usted es algo muy interesante, esos conocimientos suyos que pocos políticos pueden exhibir. Yo me quedo admirado, yo le tengo ese respeto siempre a usted, porque usted es un profesional, usted tiene una mente brillante. Gracias, gracias. Una última pregunta para nosotros caer, porque estamos recibiendo muchas llamadas de gente que quiere que usted entre un poquito a su terreno aquí en la República Dominicana. Una última pregunta para salir de Europa y venir al patio. ¿Considera el ingeniero Ramón Alburquerque, dada las condiciones que se están viendo con este invierno difícil que se le viene encima a los europeos,
que pudiese haber una fracturación en la Unión Europea, que países de la Unión Europea hagan una salida o abran negocios abiertos con Rusia para obtener gas y petróleo más barato y más fácil? Yo pienso que eso ya existe, pero de manera controlada. Y entonces, Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, que intenta tener una mano como la Margaret Thatcher de hierro, tendrá que ir cediendo. Borrell, que priva es el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, lo dejó escapar los otros días cuando dijo que reconocen que hay muchos apuros en países, porque cuando se dice que Europa depende de Rusia en un 55%, o dependía en el petróleo, todavía lo sigue dependiendo. Lo que pasa es que algunas naciones por algunas semanas o meses han estado utilizando su propia reserva y están haciendo cosas a veces desesperadas o hasta ridículas para cumplir con la presión que Estados Unidos les tiene encima. Pero en realidad se están produciendo grietas. Las grietas existían, ya vio el comportamiento del presidente de Hungría, que no ha ocultado desde el principio. Claro, claro. E inclusive ha hecho grandes críticas a la Unión Europea. Claro, ¿no? Y entonces el comportamiento de Erdogan, que es el primer ministro y el líder indiscutido de Turquía, que también es miembro de la OTAN, y sobre todo donde la OTAN tiene bases militares muy importantes por la situación geográfica estratégica que tiene Turquía, y se está... Pero el entendimiento que tiene con Putin es increíble. Pero además, Putin le es muy difícil mantener las bases militares que tiene en Siria si Turquía no colabora. Porque cuando hace su desplazamiento por tierra, pasa por ahí. De manera que hay cabezas de playa que Rusia empezará a usar. Yo pienso que Rusia tiene demasiado armas para esto. Yo pienso que Putin ha utilizado profundamente su inteligencia, que es indudable, sus conocimientos estratégicos, porque los políticos tienen que saber que toda operación que van a desarrollar deben verla como un proyecto estratégico, y que para tener éxito en sus proyectos estratégicos deben utilizar una disciplina del conocimiento que se llama el estudio de la estrategia o de la planificación estratégica situacional. ¿Para qué? Para cada proyecto que se va a emprender, hacerle un estudio de fortalezas y un estudio de debilidades, para ir creando los distintos escenarios. ¿Por qué? Porque si usted no hace un análisis de sorpresa, usted no puede profundizar en prever los distintos escenarios que se puedan crear. ¿Y para qué es útil hacer el análisis de sorpresa? Porque hay sorpresas que son imaginables y hay sorpresas que son inimaginables. A las sorpresas imaginables, usted les va construyendo en el estudio de fuerza, de la matriz de fuerza, quién está conmigo para esta cosa, en cuanto, por ejemplo, las iglesias, el comercio, el mercado, los grupos armamentistas del mundo estarán con aquel, con mi contrario, estarán a favor mío. Las capacidades y los centros financieros del mundo. Es decir, un análisis de matriz de fuerza para saber con qué fuerza usted cuenta y cuál es la variable o el factor de fuerza que influye para ganar una batalla. Entonces, cuando usted hace ese análisis de sorpresa, usted se dará cuenta que a las sorpresas imaginables usted le puede construir los
lo que se llama planes de contingencia. Entonces usted dice el plan B, el plan C, el plan D, el plan O. Pero a las sorpresas inimaginables, usted no le puede construir planes alternativos. Porque usted ni imagina que porque ni se la imagina. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer con las sorpresas inimaginables? Dotar su equipo de una rápida capacidad de adaptación a situaciones no previstas y de una gran fortaleza para la reacción con fuerza y de manera definitiva. Entonces, todo esto debe ponerse en marcha porque estamos en un mundo muy complejo. Y aún naciones como la nuestra, nosotros fuimos casi el único que cuando surgió este conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania, le aconsejamos al país, a la dirección del país, no se metan hondo, no se vuelvan fanáticos, no estén censurando emotivamente a Rusia ni a Putin. Esperen un momento, vamos a ver cómo esto se desarrolla. Miren cómo ahora el mundo entero está perdiendo, ya perdió la guerra, porque ¿qué está pasando? Está pasando que la inflación es la derrota más grande, porque es que un mundo que estaba saliendo de una pandemia, recuperándose, reponiendo su cadena de suministro, ahora, a causa de la guerra, ha agregado un 10% de inflación. ¿Sabe qué va a pasar en el mundo? Se estima que más de la mitad de los gobiernos serán sustituidos, caerán, porque los pueblos le cobran a quien le gobierna su malestar cuando no tienen respuesta. Entonces, los países que se volvieron muy fanatizados emotivamente, penetraron demasiado. ¿Qué les va a pasar? Fíjese cómo América Latina, por ejemplo, actuó de manera magistral. Los gobiernos condenaron la guerra, condenaron la violencia, pero no condenaron a nadie más. Sin embargo, República Dominicana se fue hasta aquí. Yo creo que a Luis se le fue la mano y ahí mismo perdimos un fuerte del turismo porque una gran cantidad de rusos estaban vacacionando en República Dominicana. Rusos y bielorrusos. Sí. Ingeniero, fantástico. Yo quisiera en un futuro cercano poder contar con su presencia por aquí, por esta plataforma, porque yo he visto programas suyos sobre el origen del dinero, el origen del dólar, pero uno que me cautiva a mí, porque tuve la oportunidad de dar oceanografía, que es el origen de los fenómenos atmosféricos. Ay, sí. Y yo quisiera que usted se comprometiera con todos los seguidores de esta plataforma de que vamos a venir a hacer esos programas. Claro que sí, porque haciendo un apretadísimo resumen para que tú amplísima, que estoy asombrado de cómo tú has logrado que gran parte del pueblo dominicano, sobre todo, crea en lo que tú dices, en tiempos de tanta incertidumbre. Pero además, cómo te siguen, porque creen en lo que dice, entonces andan buscando las informaciones que tú extraes de tus invitados y la manera como tú manejas esas informaciones, pero sobre todo cuando tú fijas posiciones, porque esos monólogos tuyos son como cátedras que van directamente dirigidas a la conciencia del país. Gracias. Y eso hace falta. Pero tampoco te he visto nunca detrás de nadie, ni de adulón, ni de servil. Y a veces uno se pregunta, ¿y cómo sobrevive? Tal vez de la monetización, de la etcétera. Pero mira, un resumen apretado. ¿En qué planeta vivimos? Tenemos un planeta que tiene 12.756 kilómetros de diámetro. 12.756 kilómetros de diámetro, con una circunferencia de 43.000 kilómetros lineales, curvos, con una superficie de 510 millones de kilómetros cuadrados. 510
millones de kilómetros cuadrados. De esos 510, 360 millones son los océanos. Y las tierras emergidas tenemos unos 158, 160 millones. Entre continentes, islas, islotes y cayos y todo eso. Ahora bien, lo que más choca a los seres humanos es saber que si la Tierra tiene 12.756 kilómetros de diámetro, el centro de la Tierra, ¿por qué emite tanto calor? ¿Por qué los volcanes? Hay miles y miles de volcanes, pero volcanes en las tierras emergidas solo hay, se estiman unos 881. Entonces, en los fondos de los mares hay miles y miles de volcanes. ¿Pero qué es el volcán? Es el testimonio del calor inmenso que hay en el centro de la Tierra. Entonces, ese calor es todavía el calor residual de cuando se formó la Tierra y habían tantos pedazos en ese Big Bang que chocaron y fueron creando un centro de nucleación que dio como resultado este pequeño planeta. ¿O de dónde viene ese calor? Es que el centro de la Tierra es básicamente níquel, hierro y uranio. Y el uranio que está en el centro de la Tierra está en descomposición desintegración nuclear de manera permanente. De manera que la Tierra es una bomba atómica. Eso nos choca. ¿Y qué trae eso como consecuencia? Que esos calores inmensos generados por esa desintegración nuclear expande masas de tierras y rocas que están fundidas. Esa lava que sale del volcán, el planeta es lava todo. Y eso ha hecho que esa parte fría en la que estamos nosotros, que se formó gracias a los trillones y miríadas de meteoritos y cuerpos que nos chocaron, que enfriaron esa capa y crearon una costra que está la lava, el manto magmático y luego una costra. Entonces quiere decir que todos los mares y continentes e islas están montados en una capita que si usted lo pensara como una toronja, en la cáscara de la toronja es que están montados todos los continentes y todos los océanos. Pero lo más chocante para nosotros es saber que esa costra no está compacta. ¿Por qué? Porque esas sacudidas que dan esas desintegraciones nucleares del centro de la Tierra las ha roto y hay 28 capas tectónicas encima de las cuales están montados los océanos y los continentes. Y nosotros aquí en el Caribe, lo que se llama el arco antillano, es porque dos de esas placas, la placa tectónica norteamericana y la placa tectónica caribeña, están en colisión como todas las placas. Y entonces surgimos todas estas islitas, porque cuando es la confrontación, la placa tectónica norteamericana está subduciendo la caribeña, se está metiendo por abajo, y en esas tensiones de tanta energía concentrada se liberan, rompen pedazos y así surgieron todas estas islitas. Entonces, qué interesante es que nosotros hablemos realmente de en qué nave es que estamos viajando a 43.000 kilómetros por hora en el espacio sideral, que parece no tener límite. Brillante, ingeniero. Ingeniero, le damos las gracias. Le damos las gracias por... ¿Podemos volver a hablar de política otra vez? Sí, no, vamos a hablar de política ahora, pero bueno, después de esta exposición magistral, vamos a cerrar esto como un programa aparte. Vamos ahora a hacer unos minutos de política.
Señores, este hombre es brillante. Este hombre es una cátedra humana. Gracias. Corrupción al Desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen: suscríbete a esta plataforma. Apoya esta plataforma de Corrupción al Desnudo. Esta plataforma es quien te informa y quien te defiende. Esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana. Gracias.